El hombre que está sentado aquí a mi lado ya fue considerado uno de los hechiceros más poderosos de Brasil. Los políticos lo buscaban, artistas famosos eran sus clientes y hasta el Congreso Nacional estaba bajo su influencia espiritual. Él comandaba sacrificios humanos, comía carne de difuntos y conversaba directamente con demonios. Pero hoy Él es una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cómo alguien puede salir del grado máximo de la hechicería mundial para convertirse en un siervo de Dios? La respuesta te va a sorprender. Ricardo, por favor, cuéntanos tu historia. Miguel, antes que nada quiero agradecer por la oportunidad de estar aquí. Mi nombre es Ricardo y hoy soy una nueva criatura en Cristo Jesús, pero necesito llevarlos de vuelta al inicio de esta jornada que parece una película de terror, pero que es absolutamente real. Nací en una pequeña ciudad en el interior de Bahía, Brasil, donde las tradiciones ancestrales aún corrían como sangre en las venas de las familias. Mi historia, sin embargo, comenzó mucho antes de mi primer llanto en este mundo. Mi madre, Esperanza, estaba con 4 meses de gestación cuando algo terrible aconteció. Era una noche de tormenta cuando un demonio, que en nuestra región algunos conocen como Ogún, otros como San Jorge en Río de Janeiro y en Bahía como San Antonio, se manifestó delante de ella. Recuerdo claramente las palabras de ella contándome esto años después, con lágrimas corriendo por el rostro. Hijo mío, aquella criatura de las tinieblas me dijo que el bebé que yo cargaba en el vientre era suyo, que pertenecía al reino de las sombras. Pero mi madre no sabía que estaba siendo engañada, pues la palabra de Dios es clara en el Salmo 24. Del Señor es la tierra y toda su plenitud, y los que en ella habitan. Alabado sea el nombre de Jesús. El día de mi nacimiento, el 17 de marzo de 1974, algo sobrenatural aconteció que marcaría para siempre mi destino. Aún en el vientre de mi madre, comencé a llorar. No aquel llanto normal de bebé, sino un lamento que resonó por toda la maternidad. Las parteras quedaron asombradas, pues según una antigua leyenda de la región, todo niño que llora en el vientre de la madre nacerá con el don de la videncia, pudiendo ver tanto el mundo espiritual como el futuro. Oficialmente nací en el Hospital de la Maternidad en Salvador, pero espiritualmente mi nacimiento aconteció en el terreiro de Don Aurelio, mi abuelo paterno y poderoso paide santo de la región. Apenas salí del hospital me llevaron directamente allá. Lo que aconteció seguirme fue relatado en detalles cuando comencé a entender las cosas. Me colgaron en una bandeja de madera sagrada en el centro del terreiro. Después me acostaron sobre una sábana blanca inmaculada. Ahí, delante de todos los santos y guías espirituales, don Aurelio tomó un chivo negro, levantó un cuchillo ceremonial y cortó el cuello del animal. La sangre caliente descendió sobre mi cuerpo de recién nacido mientras palabras en lenguas africanas eran entonadas. Era mi consagración para Satanás desde los primeros minutos de vida. Mi padre, don Fernando, era un político influyente en la región e hijo de hechicero. Él mismo había aumentado mi edad en el registro de nacimiento. Hasta hoy consta que tengo 49 años, pero tengo mucho más que eso. A los 3 años de edad, mientras otros niños jugaban con muñecas, carritos, yo ya cuidaba de las casas de los santos. Llevaba agua fresca, comida a un humeante, aguardiente y flores para Ogún, que era considerado mi guía de cabeza. Limpiaba los altares con hojas sagradas, encendía velas en horarios específicos, y ya conseguía sentir la presencia de los espíritus a mi alrededor como si fueran personas normales. A los 5 años aconteció algo que cambiaría completamente mi percepción de la realidad. Era un viernes de luna nueva cuando fui poseído por primera vez por Satanás en persona. Recuerdo como si fuera ayer. Estaba jugando en el patio cuando una fuerza sobrenatural me envolvió. Mi cuerpo comenzó a temblar, mi voz cambió completamente, y a través de mí hablaba una entidad que se identificaba como el Señor de las Tinieblas. Durante 2 horas no era más Ricardo. Era un canal para manifestaciones demoníacas. A los 6 años, en una ceremonia que marcó profundamente mi infancia, recibí de regalo de mis padres el libro de San Cipriano. Literalmente la Biblia del Diablo. Este libro negro, encuadernado en cuero y cerrado con un candado dorado, es considerado el manual más poderoso de la hechicería mundial.
San Cipriano era un obispo de la Iglesia Católica en la antigua Fenicia, un hombre de gran sabiduría e inteligencia que, seducido por el poder de las tinieblas, se juntó con una poderosa Maide santo y comenzó a documentar los secretos más sombríos del ocultismo. Este manual diabólico enseña desde simpatías aparentemente inofensivas hasta rituales macabros de vida y muerte. Este libro describía trabajos como tomar un sapo cururú un viernes a medianoche para hacer separación de parejas, rezos para abrir cualquier cerradura o candado, recetas de filtros del amor usando sangre menstrual y técnicas para invocar demonios específicos para diferentes propósitos. Era mi cartilla de alfabetización para el mundo de las tinieblas. A los 7 años de edad llegó el momento más decisivo de mi iniciación. Fui llevado por don Sebastián, conocido en la región como Cos de Burro, debido a una marca peculiar en su pie, para hacer lo que llamamos borí, el ritual de hacer cabeza. Don Sebastián era mi paide santo y uno de los hechiceros más temidos de toda Bahía. Normalmente este proceso de preparación espiritual lleva 21 años completos, como un seminario intensivo para formar un sacerdote de las tinieblas. Es un periodo de aprendizaje gradual, pruebas de fidelidad y resistencia espiritual. En mi caso, sin embargo, fue diferente. Un caso extraordinario que tal vez acontece con una persona en 1000. Mi preparación sería acelerada debido a lo que ellos llamaban marca especial de Satanás sobre mi vida. Don Sebastián me llevó para un cuarto especial. Al fondo del terreiro, un lugar que no tenía ventanas, estaba pintado negro y tenía apenas una pequeña abertura en el techo por donde entraba un haz de luz durante el día. Ahí, aislado del mundo exterior, sin contacto con otras personas, pasé un año entero en mi vida. No tuve infancia como los otros niños. No jugué al escondite, no alevé cometas, no fui a la escuela para aprender a leer y escribir. Mi educación vino directo del libro de San Cipriano. Y fue el propio diablo quien me enseñó a descifrar cada letra, cada palabra, cada ritual descrito en aquellas páginas amarillentas. Hoy percibo que esa fue una de las mayores derrotas de Satanás en mi vida. Si él me hubiera dejado analfabeta, tal vez nunca conseguiría leer la Biblia y conocer la verdad que me libertaría años después. Pero Dios, en su soberanía, ya estaba preparando mi libertación a través de aquello que parecía ser mi perdición. Durante ese año de clausura, comí literalmente el pan que el diablo amasó. Hice el terrible ritual del ballet de pato, una ceremonia macabra que da el derecho a Satanás de escoger personalmente el compañero o compañera de vida de la persona. Y fue exactamente eso lo que aconteció conmigo. Con apenas 7 para 8 años de edad, cuando terminé todos los rituales de iniciación, el diablo me obsequió con una compañera, María de los Dolores, una mujer 4 veces mayor que yo. Yo era apenas un niño entrando en la adolescencia, y ella una mujer adulta de 32 años, también preparada en el candomblé desde pequeño. Pasé por rituales que hoy, recordando, me hacen temblar. Baños de sangre de gallina aún caliente, baños de sangre de chivo negro sacrificado en luna nueva, bebí sangre humana mezclada con hierbas, baños de palomitas reventadas con pólvora, baños de pión rojo hervido con agua de lluvia. Cada uno de estos rituales era un escalón más en la escalera de la consagración total para Satanás. Fui literalmente criado para la maldad, adoctrinado desde la tierna infancia que debía ser fiel a Satanás encima de todas las cosas. Me enseñaron que él era bueno, que hacía todo por la persona, que daba todo lo que la persona necesitaba. En mi caso, por ser considerado especial, él realmente proveía todo: dinero, poder, influencia, miedo y respeto de las personas. En el ritual de la cabeza hecha, hacen cortes en la cabeza de la persona con navaja y derraman sangre de animal sobre la sangre humana. Es cuando la persona queda totalmente bautizada para el demonio. Después que hice mi cabeza, el diablo me dio una orden específica que marcaría mi apariencia por los próximos 19 años. Nunca más podría cortar el cabello. Tenía que vivir el resto de la vida con los cabellos creciendo libremente. Con 8 años, gané de regalo un terreiro que había pertenecido a mi bisabuelo y tatarabuelo. Era una herencia de familia, un linaje de hechiceros que venía de generaciones. Asumí todos los negocios sobrenaturales de la familia. Toda la dirección espiritual quedó bajo mi responsabilidad. Personas de toda la región venían a buscarme para resolver problemas que la medicina y la justicia no conseguían resolver. En nuestra hacienda, localizada en la ciudad de Ipiau, en el interior de Bahía,
había un terreiro impresionante que funcionaba como un portal entre el mundo de los vivos y los muertos. Todos mis antepasados hechiceros que murieron, sus restos mortales están enterrados allá hasta hoy. Es una hacienda embrujada donde apenas el Pai de Santo que está al frente de la familia puede entrar. Con apenas 8 años de edad, hice mi primer trabajo profesional de hechicería. Fue para separar una pareja. Un hombre se había enamorado de la esposa de otro y me pagó una cantidad muy alta para hacer la separación. El trabajo exigía que fuera al cementerio de la ciudad y desenterrara 7 difuntos. Recuerdo claramente aquella noche. Era un viernes de luna menguante, horario ideal para trabajos de destrucción. Llegué al cementerio a las 11:30 de la noche, abrí 7 fosas diferentes y desenterré los cuerpos. Lo más terrible era que tenía que arrancar los ojos de cada difunto, 2 ojos de cada uno, totalizando 14 ojos humanos que puse en una vasija de barro virgen. Traje ese material macabro de vuelta al terreiro e hice la consagración para Satanás, pidiendo a Ogún que realizara la separación de la pareja. Durante 7 días consecutivos trabajé con aquellos ojos de difunto, haciendo el ritual específico para que la mujer perdiera la visión espiritual para el propio marido y solo viera al hombre que me había contratado. El resultado fue exactamente como prometido. En una semana, la pareja de 20 años de casamiento estaba en crisis total. La mujer salió de casa, dejó los hijos y fue a vivir con el hombre que me pagó. Ella quedó completamente hechizada, macumbada, sin voluntad propia. El trabajo con los ojos de difunto sirve exactamente para eso, hacer que la persona fije su mirada apenas en una dirección específica. Ese fue apenas el comienzo de una carrera de 27 años en las tinieblas más profundas que alguien puede imaginar. Participé de rituales que hasta hoy me causan escalofríos al recordar. Uno de ellos se volvió titular de periódico en la época cuando 7 niños fueron sacrificados en una única noche por las propias madres. Todo Brasil se enteró a través de la radio y televisión, pero nunca supieron quién realmente estaba detrás de aquel horror. Fuimos a hacer un trabajo de magia negra en la playa de Amaralina, en Salvador. Cuando llegamos a la orilla del mar a las 2 de la madrugada, las madres trajeron sus hijos pequeños, niños de 2 a 5 años de edad. Lo que aconteció a seguir fue una de las cosas más diabólicas que ya presencié. Los niños, sintiendo la presencia maligna, comenzaron a llorar desesperadamente. ¿Y saben por qué el diablo no le gustan los niños? Porque ellos representan la pureza del reino de Dios. Además de eso, la sangre de niño inocente es considerada la sangre más poderosa para rituales macabros. Es sangre pura, sin pecado, sin mezcla con maldad. Ogum, manifestado a través de uno de los Pai de Santo, pidió ramas de cansanzao, una planta de la región baiana parecida con ortiga pero con hojas más anchas y que causa quemaduras terribles en la piel. Con esas ramas, él comenzó a golpear a los niños después de quitar todas sus ropas. Las madres, ya totalmente poseídas por demonios, tuvieron que derramar la sangre de los propios hijos. Usaron cuchillos rituales para hacer cortes en los bracitos de los niños, y la sangre fue recogida en vasijas sagradas. Ogún bebió toda aquella sangre inocente, y después los pequeños cuerpos fueron lanzados al mar como ofrenda para Yemanjá. Yemanjá, que muchos adoran como Nuestra Señora Aparecida o como la Madre de Dios, en verdad es un demonio poderoso. Nuestra Señora Aparecida no es Madre de Dios en nada. Es un diablo que las personas adoran sin saber. El diablo es uno solo, pero él cambia de nombre por cuestión de estrategia para engañar y sujetar a las personas. Todos esos santos que las personas veneran en Candomblé, en Umbanda, en Quimbanda, Ogum, Oxolá, Oxosi, Yansan, Shango, son demonios que usan nombres de santos para confundir a las personas. Durante mi carrera como hechicero comí carne humana en 3 situaciones diferentes. La primera vez fue un difunto ya en estado avanzado de descomposición, podrido, lleno de bichos, con aquellos gusanos enormes saliendo de las cavidades. Era una prueba de fidelidad que Satanás exigía. Recuerdo perfectamente del primer difunto que comí. Estaba descompuesto hacía muchos días. Los bichos ya habían comido buena parte, pero tuve que comer los dedos de las manos y los de los pies. El sabor era indescriptible, agrio, podrido, con textura pastosa. Pero era una prueba que el diablo exigía para probar mi lealtad. Muchas veces velaba difuntos. Iba a los velorios a llorar lágrimas falsas junto con las familias pidiendo para enterrar luego el cuerpo.
Quedaba ahí esperando que el cortejo saliera al cementerio, acompañaba llorando junto con la familia, y después de que ellos se iban, yo volvía allá, desenterraba el difunto y comía la carne fresca. La segunda situación era cuando Satanás exigía carne de persona viva. Tenía que ir hasta alguien específico que él indicaba, arrancar un pedazo de carne del muslo o de otra parte del cuerpo, llevarlo a casa, freírlo en aceite y comerlo junto con arroz. Hacía eso decenas de veces. Son pruebas que el diablo usa para probar la competencia, la sinceridad, la fidelidad y principalmente el coraje de su siervo. Una vez fui a comer un difunto que yo no sabía que era creyente. Cuando desenterré el cuerpo y fui a sacar el primer pedazo para comer, Satanás me prohibió terminantemente. Él alegó: puedes comer todos los otros menos este, porque este pertenece al hombre de arriba y yo no quiero tener problema con él. El propio diablo me obligó a enterrar nuevamente a aquel difunto creyente. Eso me dejaba desesperado porque ya había comido católico, candomblecero, hijo de santo, pai pequeño, mai pequeña, difuntos de todas las religiones, pero creyente, él no me dejaba tocar. Hubo casos en que fui contratado para hacer trabajos contra creyentes. Una vez me pagaron para sacar una mujer de la iglesia evangélica. Esa mujer había sido mi hija de santo, pero se convirtió al evangelio. Y al marido, que no era creyente, la quería de vuelta al mundo. Tomé 7 gallinas negras y sacrifiqué todas un viernes a medianoche y derramé la sangre en 7 encrucijadas diferentes por los 7 eshus de la encrucijada. La mujer acostumbraba solamente a ir una vez a la semana a la iglesia, medio perezosa espiritualmente. Hice la macumba un viernes, pero el domingo el pastor de la iglesia abrió una campaña de oración por tiempo determinado. El Espíritu Santo ya se había movido y la mujer se entusiasmó. En lugar de ir una vez a la semana, comenzó a ir todos los días. El marido quedó desesperado y me buscó diciendo que el trabajo que hice solo ayudó a que ella creciera más en la fe. El hechizo se volvió contra el hechicero. No conforme con el resultado, resolví hacer una macumba directamente contra la iglesia. Tomé una foto de la fachada del templo, tomé un plato de barro virgen y 1 litro de miel pura. Fui al medio del bosque y puse todo encima de un hormiguero gigante. Derramé la miel sobre la foto de la iglesia y escribí en letras africanas que la iglesia sería devorada por los bichos en 7 días. Pero yo no conocía el versículo de la palabra de Dios que dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Hablé para el hombre que en 7 días aquella iglesia estaría cerrada. Pero la Biblia también dice que la puerta que Dios abre, nadie cierra. El resultado fue exactamente lo contrario de lo que esperaba. A partir de aquel viernes, la iglesia comenzó a llenarse cada día más. El sábado, fui a espiar de lejos y conté mucha más gente entrando que lo normal. El domingo tenía aún más gente. El lunes, que es día de semana, tenía más personas que el día anterior. El viernes siguiente la iglesia estaba superlotada. No cabía más nadie. Personas que nunca habían pasado por la puerta de una iglesia, ahí estaban adentro. El hombre me buscó desesperado diciendo: el trabajo que hiciste dio resultado contrario. La iglesia está llena. Es que Dios pelea por su pueblo. Dios hace guerra por sus hijos. Yo estaba luchando directamente contra el propio Dios, pero estaba siendo usado en esa batalla sin entender la dimensión espiritual de lo que acontecía. Aún no conformado, dije para el hombre: ahora vamos a hacer un trabajo diferente. Vamos a dar una paliza a aquel pastor y sacarlo de la ciudad. El pastor era un hombre pequeño, físicamente delgado, y pensé que sería fácil intimidarlo. Fue ahí que pude ver, pero aún no quería entender, el poder sobrenatural de Dios. Junté a algunos compañeros hechiceros y fuimos hasta la casa del pastor para agredirlo. Pero la Biblia dice en el Salmo 34, versículo 7, el ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen y los libra. A medida que caminábamos en dirección al pastor, algo sobrenatural comenzó a acontecer. Él comenzó a crecer. Cuando llegamos delante de él, el hombre se había transformado en un gigante de más de 10 metros de altura, en una visión aterrorizante. Miré al hombre que me había contratado y dije: amigo mío, infelizmente reconozco que no puedo vencer a este hombre. El resultado fue que el propio cliente, viendo aquella manifestación del poder de Dios, se convirtió en aquel exacto momento, abandonó el terrero y fue para la iglesia. Salí de allá totalmente decepcionado, pero aún lejos de entender que estaba luchando contra alguien infinitamente más poderoso que todas las fuerzas de las tinieblas juntas. Además de los trabajos de destrucción, también hacía presentaciones públicas de telepatía y magia en plazas. Trabajos con serpientes venenosas, con muñecos de cera,
adivinaciones con cartas, lectura de mentes, conseguía descubrir con los ojos vendados marcas de reloj, nombres en documentos, números de identidad. Eso es posible porque así como Dios habla con aquellos que son de Él, el diablo también habla con aquellos que le pertenecen. Es magia negra, magia gitana, comunicación directa con el mundo espiritual de las tinieblas. Un día estaba en una plaza en Portobelo, Rondonia, haciendo una de esas presentaciones. Estaba con los ojos vendados con un paño negro y había una multitud de personas curiosas asistiendo al show de Lagoon. De repente, en el medio de aquella multitud, llegó un creyente comprometido. Hay creyente que tiene compromiso real con Dios, que es verdaderamente convertido. Ese hermano no llegó como un simple curioso. Él llegó con propósito. En voz alta, para que todos oyeran, él declaró: «La sangre de Jesús tiene poder». Necesitan entender que la sangre de Jesús realmente tiene poder, y el nombre de Jesús tiene poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando aquel hermano habló eso, el diablo oyó inmediatamente. El diablo oye todo lo que hablas, lee lo que escribes, pero no puede detectar lo que está en tu mente. Tu mente es exclusividad de Jesús, es propiedad de la omnisciencia de Dios. Satanás vino directo en mi oído y dijo: «Si quieres continuar aquí en esta plaza, puedes quedarte, pero queda solo, sin mi auxilio, porque llegó aquí una corriente negativa que es impedimento para nosotros. Me estoy yendo». Inmediatamente saqué el paño de los ojos y anuncié para la multitud: «Una corriente negativa llegó aquí a nuestro medio. Mientras esa corriente esté presente, los trabajos están suspendidos». No hablé que era un creyente, pero todo mundo entendió. Cuando dije eso, aquel hermano en el medio de la multitud dio un gloria a Dios tan alto y poderoso que resonó por toda la plaza. Él aprovechó la oportunidad y con la multitud ya reunida, comenzó a predicar el evangelio de Jesucristo. Tuve que recoger todas mis cosas y salir corriendo de aquel lugar. Eso muestra que hay mucha gente haciendo macumba para creyentes, intentando alcanzar a los hijos de Dios. Pero cuando el creyente está en oración consagrado, el diablo no consigue tocar. Durante mis 27 años de hechicería, fui llevado de Brasil a África para completar mi formación como Balbaloriksha, el grado máximo en la jerarquía del candomblé. Quedé 7 meses en Costa de Marfil haciendo trabajos que no puedo ni describir aquí. No tenía contacto con otras personas porque mi trabajo era extremadamente espiritual y secreto. Cuando volví, había alcanzado prácticamente el grado máximo de poder dentro de la hechicería mundial. Pero aún cercado de tanta gente, personas famosas del mundo artístico, puedo citar nombres de cantores famosos que tenían alianza con Satanás. Por ejemplo, el grupo Eo-Chan. Mucha gente no sabe, pero esa palabra Chan, en la lengua africana, significa hijos de Satanás o hijos del diablo. Mi Pai de Santo conocía personalmente a Raúl Seixas, el gran cantor de Bahía. Incluso, muchas letras de música que hicieron éxito en Brasil fueron dictadas por el espíritu que andaba conmigo, que era mi guía de cabeza. 99,9% de las músicas de Raúl Seixas, si pudiera poner más nueves, póngalos, eran músicas que fueron dictadas directo del trono de Satanás. Había un compromiso de Raúl con Pablo Coelho, que es un Pai de Santo, un hechicero. Esta alianza hacía que cualquier guía espiritual que bajara en un caballo y pasara letras para Raúl, tenía que llevar el nombre de Pablo Coelho. Por eso generalmente 99,9% de las músicas de Raúl Seixas llevan la firma de Pablo Coelho. Era el demonio que anda con Pablo Coelho que tenía que aprobar esas letras. Quiero hablar también sobre la ligación de la hechicería con el mundo político. Por el hecho de que mi padre fuera un hombre político, tuve contacto con un Pai de Santo que todo Brasil conoce, un hechicero que tenía influencia también en el Congreso Nacional. Este hombre, que llamaré Antonio Carlos, era compadre de mi padre y controlaba mucho de la política brasileña a través de la hechicería. Durante esos años todos, siempre trabajé contra el crecimiento de la iglesia, siempre esquivándome de creyentes, nunca dejando que llegaran cerca de mí. Entraba en las iglesias muchas veces como infiltrado para hacer trabajos de sabotaje espiritual. Fabricaba polvo de pemba arrancando hueso de la pierna izquierda de difuntos, tostándolo en el fuego hasta volverse ceniza, mezclándolo con otras sustancias macabras. Existe pemba negra y pemba blanca, cada una consagrada para un demonio específico, con finalidades diferentes de destrucción. Ponía ese polvo en la palma de la mano y soplaba dentro de las iglesias para macumbar a los creyentes, hacer que no prestaran atención a la palabra de Dios, durmieran durante los cultos, quedaran inquietos y salieran en el medio de la predicación.
Es muy común ver eso en las iglesias, creyentes durmiendo durante el mensaje, otros saliendo para hacer corrillos allá afuera, jóvenes que no consiguen quedarse quietos en la hora de la palabra. Muchas veces, eso es influencia demoníaca directa. A veces ni necesitaba entrar físicamente en la iglesia. Desde mi propio terreiro enviaba demonios específicos, demonio del sueño, de la inquietud, de la distracción, para hacer que las personas circularan en la iglesia sin conseguir parar y prestar atención. Conseguía hacer eso porque era totalmente obediente a Satanás. Cuando él mandaba comer difunto, yo comía. Cuando mandaba beber sangre humana, yo bebía. Cuando mandaba dormir dentro del ataúd en el cementerio, yo dormía. Esa obediencia me daba autoridad en el mundo espiritual de las tinieblas. Para ser Pai de Santo, la persona necesita ser respetada y considerada por las otras personas y por los propios demonios. Cuando estuve en el infierno, sí, fui al infierno en vida. Tuve contacto directo con muchos demonios y vi que Satanás está preso, amarrado, sin comunicación directa con las personas. Los Exus son los mensajeros de él, los intermediarios. Es una jerarquía muy bien organizada y respetada. Cada ciudad tiene un principado, cada nación tiene una potestad, la potestad gobierna sobre la nación entera y el principado gobierna sobre ciudades y regiones específicas. Por eso es importante hacer lo que llamamos mapeo espiritual. Descubrir qué demonios gobiernan sobre determinadas regiones, ciudades, barrios. Eso es fundamental para la libertación espiritual de los lugares. Muchas veces pastores no entienden por qué la iglesia no crece, porque ora está llena, ora está vacía. Puede ser que el local donde la iglesia está construida haya sido lugar de derramamiento de sangre inocente, de sacrificios de animales, antigua base de terreiro. La maldición queda impregnada en el lugar y necesita ser quebrada a través de oración específica y mapeo espiritual. Yo era obediente porque vivía con miedo. Satanás no deja a la persona en paz. Es presión 24 horas por día. Si no haces lo que él manda, vas a quedar ciego, paralítico, vas a morir atropellado, va a acontecer algo terrible con tu familia. La persona queda presionada, con miedo, sin paz interior. Tiene que andar derechito con él para no sufrir represalias. Por eso, cuando conocí a Jesús, fue una libertación completa. Salí de una esclavitud terrible para la verdadera libertad. Tenía una vida que llamaban de marujo, que es el guía de la bebida. Cuando el marujo entraba en mi cuerpo, tomaba 7 botellas de cachaza pitú de una vez. No satisfecho en beber cachaza, rompía las botellas y comía el vidrio. El marujo me hacía hacer eso muchas veces, comer vidrio con cuchilla. Después que el marujo se iba, no tenía ni olor de pinga. Nunca fui de beber, solo bebía cuando poseído por el marujo. Los 7 Exus que representaba eran los soldados, los guerreros que están en la tierra, los guerreros del infierno que hacen mandados. Cada Exu tiene 7 comandados que quedan en la retaguardia. Trancarrúa, por ejemplo, es un Exu cuya función es trancar todas las puertas. Puerta de empleo, puerta de negocio, puerta de desarrollo. Las tiendas que abres, el comercio, él va allá y tranca todo. Prende la vida de la persona, amarra la vida de la persona. Es muy común las personas poner lo que llaman gongá, que es un altar, y en aquel altar ponen un santo. Es muy común ver San Benito en las casas de las personas, y la persona pone un vaso de café para San Benito. Esas simpatías no son hechicería directa, pero son una magia, una macumba disfrazada. Macumba es una palabra africana que quiere decir trabajo. Es un trabajo donde hay un demonio presente. Es una obligación que aquella persona tiene con aquel diablo, siempre con orientación del Pai de Santo o de la Mai de Santo. Llegan para la persona y dicen, pones ahí una cosa para espantar mal de ojo, un puñado de sal gruesa, un poco de ajo, una herradura en la puerta. La persona que no tiene conocimiento obedece, pensando que es apenas una simpatía inofensiva. Pero el diablo cambió la palabra hechicería por simpatía para engañar a las personas. Cuando era hechicero era muy buscado para curar impotencia sexual de las personas. Lo que hacía, arrancaba las partes íntimas del difunto, llevaba hasta un molino, molía aquellas cosas, mezclaba con vino y enterraba debajo de la tierra durante 7 días. Después desenterraba y la persona tenía que beber para recibir la cura. A veces mandaba a la persona poner detrás de la oreja una rama de ruda para que el día fuera bueno, para que la persona tuviera un día promisorio y no fuera alcanzada por envidia, ojo grande o hechicería. Es un diablo luchando contra otro diablo. Es la misma cosa que un ciego conduciendo a otro ciego. Ambos van a caer en el hoyo. Las garrafadas, la mayor parte de ellas dependen de dónde vienen, de la preta bella, del preto bello, del caboclo. Tienes que tener cuidado porque en esa garrafada puedes estar ingiriendo órganos humanos, puedes estar ingiriendo algo que fue consagrado para Satanás. Cuando eso entra dentro de ti, va a cambiar tu vida para peor,
porque vas a quedar preso, amarrado. A veces estás bebiendo órganos de difunto, corazón o riñones de difunto que fueron consagrados para Satanás. En la iglesia hay muchos creyentes hechiceros. Esa es la verdad. Sin ellos saber, son hechiceros. Hechicero no es solo aquel que va en la encrucijada, en el bosque virgen, en la orilla de la playa o en el cementerio a medianoche a ofrecer sacrificio. Hay personas que son hechiceras dentro de la iglesia. La onda de satanismo es muy grande hoy y está en nuestro medio. Por ejemplo, cuando compras un traje bonito y alguien ya queda con el ojo queriendo comprar igual, eso es hechicería, es envidia, es misticismo. Muchas personas de la iglesia están hechizadas porque tuvo brecha en la vida de la persona. La persona abrió precedente para que Satanás entrara en la vida, maldijera y amarrara la vida de ella. Claro que el diablo no va a entrar en la vida de aquellos que tienen el poder de Dios, que son revestidos por el poder del Espíritu Santo. Ahí Satanás no puede invadir. La sangre de Jesús protege. Él no puede entrar en el lugar donde habita el Señor Jesús. Era día 22 de diciembre de 1991. Nunca pasó por mi cabeza la historia de Jesús, de creyente, de iglesia. Al contrario, yo detestaba a Jesús, detestaba a iglesia, detestaba creyente. Nunca pasó por mi mente convertirme. No es que estuviera feliz, tenía obligación con el guía, tenía compromiso con mi familia, tenía compromiso con Satanás. No podía traicionar a mi familia ni a Satanás. Pero cuando Dios tiene un plan en la vida del hombre, puede estar en el fondo del pozo, puede estar en el infierno. El Señor lo va a sacar de allá adentro y salvar su alma, liberar su vida. Fue así que aconteció conmigo. Un día estaba en la Plaza de la Piña, en Salvador, juntamente con María de los Dolores, sentados en un banco del jardín. De repente pasó una muchacha con un montón de folletos en la mano. Esa práctica hoy en día no existe más. Está olvidada, nadie hace más eso de salir entregando folleto. Esa muchacha me conocía porque yo había entrado varias veces en la iglesia de ella para lanzar polvo de pemba. Ella vino en mi dirección y de María das Dores me dio un folleto de la palabra de Dios. Hizo una invitación y predicó el Evangelio para mí. Después que ella hizo todo eso, tomé el folleto y lo rompí en pedacitos bien pequeños, tirándolo en su rostro. Eso fue un día 22 de diciembre. 5 días después, fui llevado por el Espíritu Santo de vuelta a aquella plaza. Llegué allí en la plaza, me senté en aquel banco, y cuando miré al suelo, también llevado por el Espíritu Santo, vi los pedacitos del folleto que había roto. 5 días después, los pedazos aún estaban allí. No estaban todos, pero muchos estaban. Lo suficiente para que Dios realizara una obra. Cuando Dios quiere realizar una obra en la vida de la persona, Él hace lo imposible. Dios es el Dios de las cosas imposibles. Aquel folleto tenía que quedarse allí, permanecer allí para testimoniar en mi vida. No sé si era la fórmula para convertirme, pero esa fue la manera que el Señor encontró para salvar mi alma. Cuando miré al suelo y vi los pedacitos del folleto, oí por primera vez la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios hablando conmigo. Hasta entonces solo oía al diablo hablar. Oí nítidamente una voz que decía, agáchate y toma esos papeles y júntalos. Fui agachándome y tomando. María das Dores vio mi actitud. Pensó que estaba loco, que estaba con algún problema. Quedé colocando los pedacitos del folleto encima del banco, juntando lo que podía juntar. Conseguí leer el texto de mi salvación, la palabra de mi salvación, la palabra que cambió mi vida. Esa palabra decía simplemente, Jesús te ama. Cuando leí en voz alta, el diablo comenzó a hablar conmigo. Es mentira, Él no te ama. Tú que bebes sangre de niño, comes sesos de niño, tú que comes difunto, tú que pones enfermedad en las personas, tú que haces que las personas queden cerca de la cama muriendo, secándose. Vean qué tipo de suciedad tiene el diablo. Él comenzó a acusarme. Tú que haces esto, tú que vas en la encrucijada, tú que haces sexo con difunto, tú que duermes con difunto, ¿cómo Dios puede amarte? Mentira, Él no te ama. Pero la Biblia dice en Juan 8, versículo 44, que el diablo es el padre de la mentira. Él es mentiroso. La Biblia también dice en Juan 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice que Dios nos ama. Esa fue la palabra rema, la palabra de vida, la palabra de salvación. Jesús te ama. Cuando vi esa palabra, fue como si sacara algo de mi mente, como si estuviera cargando un peso enorme, o como si tuviera una nube oscura sobre mi mente. Fue aclarando, fue cristalizando mi mente, fue purificando, fue limpiando. Comencé a sentir que mi mente se estaba vaciando totalmente. Allí en la plaza, en el exacto momento mi mente fue abriéndose y podía sentir el amor de Dios.
Aquello fue fluyendo de mi corazón. Cuando comencé a dar cabida a Dios, comencé a oír la voz de la muchacha, la invitación de la muchacha. Pero en verdad no era la muchacha hablando, era Dios hablando, era el propio Espíritu Santo hablando conmigo. Oí nítidamente el Espíritu Santo hablando. Ve a la iglesia. Era como un disco de vinil rayado. Cuando la aguja queda solo en el lugar, es necesario que alguien dé un toque para adelante. El Espíritu Santo hablaba una cosa como disco rayado que no sale del lugar. Ve a la iglesia, ve a la iglesia. Mi corazón fue llenándose de gozo, llenándose de alegría, y comencé a sentir la necesidad de ir a la iglesia donde iba a ser macumba, a la iglesia donde entré muchas veces para hechizar, para no dejar que el creyente entregara diezmo ni ofrenda. El Espíritu Santo me estaba llevando hasta aquella iglesia, a aquel lugar. Me levanté en la plaza de la Piña pareciendo un loco ya enamorado de Jesús y hablé en voz bastante alta que aquella noche iré a la iglesia evangélica. María das Dores me miró decepcionada y dijo, «Estás loco, nunca te vi así». Es verdad, porque cuando Jesús entra en el corazón de la persona, cambia, transforma la vida de la persona. La transformación fue inmediata, rápida. Nunca había pasado por mi cabeza, nunca pasó en el corazón, nunca tuve el deseo de ir a la iglesia, participar de culto, oír palabra, oír mensaje. Mi pensamiento era lo contrario, hacer mal a la iglesia, perjudicar a la iglesia. Me levanté allí y salí en dirección a mi terreiro. Usaba todo blanco, pantalones blancos, camisa blanca, zapato blanco. Era todo muy vistoso. Cargaba guías con ojo de difunto, cabeza de cobra coral, diente de difunto, cabello de difunto. Cargaba un montón de cosas dentro de las guías para protección de mi vida. Salí de allí, fui directo al terreiro. El diablo no quería que fuera hasta aquella iglesia. María das Dores, usada por el diablo, luchó tanto contra mi vida para que no fuera a la iglesia. Pero todo fue en vano porque Dios me dio gracia. Dios me dio fuerza para ir. Cuando llegué a la puerta de la iglesia, algo extraordinario aconteció. En aquella iglesia, el pastor no permitía que mujer entrara de pantalón. Estaba prohibido. Había 2 porteros y la orden era, ninguna mujer puede entrar de pantalón. Si alguien intentaba entrar de pantalón, ellos le llevaban al guardarropa de la iglesia para vestir una falda. María das Dores estaba de pantalón deportivo. Si los porteros hubieran visto aquella entrar de pantalón y vinieran a sacarla, obviamente yo iba a salir también. Pero el Espíritu Santo hizo que ningún portero ni el pastor percibieran que ella estaba de pantalón. El Señor cambió la visión de ellos. Cuando entré a la iglesia, estaba súper lotada. No había lugar para nadie. Gente de pie por todo lado. Pero había un banco vacío. Nadie entendió por qué aquel banco estaba vacío, pero el Espíritu Santo sabía que sería para que yo me sentara. Quedé 19 años sin cortar cabello. Mi cabello parecía una melena de león, era tan grande, y 19 años sin lavar cabello. Olía tanto que olía a azufre, pemba, incienso. Como hacía trabajo de pólvora, olía a ajo. Todo mi cuerpo olía mal. Mi cabello estaba duro como un estropajo. El agua no penetraba. No había cómo peinarlo. Cuando entraba en el autobús y me sentaba en una butaca, la persona que estaba a mi lado se levantaba inmediatamente porque el cabello le pegaba en el rostro y molestaba. El olor era desagradable, horrible. Las personas no soportaban. Aquel banco vacío era exclusivamente preparado por el Espíritu Santo. Por el Señor, el hermano me tomó juntamente con María das Dores y me llevó hasta aquel lugar. Quedé sentado allí a gusto. El diablo había dicho que los creyentes iban a reírse de mí. Él sabe que muchos creyentes van a la iglesia para reírse de las personas, de la ropa, del cabello, del zapato. Muchos entonces tienen ese espíritu. El diablo sabía eso y comenzó a hablar. Van a reírse de ti, de ese cabello tuyo. Pero eso no fue suficiente para sujetar mi vida, porque mayor es aquel que esté en nosotros. Dios es mayor que todas las cosas. Nos sentamos allí y comenzó la alabanza. Estaba acostumbrado a cantar para caboclos, músicas de los guías, músicas africanas. Cuando comenzó la alabanza vino la comparación entre la música evangélica y lo que estaba acostumbrado. El Espíritu Santo comenzó a mostrar las letras y comencé a entender. Hubo una alabanza que conmovió mucho mi corazón. Ya estaba ansioso allí en un ambiente sabroso, saludable, de paz, de tranquilidad, cosa que necesitaba, así como tú necesitas también. Tú que me estás oyendo ahora, necesitas esa paz interior. Ellos comenzaron a cantar, «Hay un hogar muy feliz allá en el cielo, donde siempre iré a habitar». Es el himno 504 del cantor cristiano. Cuando ellos cantaron ese himno, comencé a sentirme entrando en el cielo. Yo que ya había ido al infierno, un lugar tenebroso, terrible,
Comencé a sentir ahora el gozo del cielo, la alegría del cielo, la paz del cielo. Pero todo eso era importante, pero lo más importante estaba por acontecer. El momento de la palabra de Dios. Ese era el momento más importante. El pastor de la iglesia llamó a un conferencista y él invitó a la iglesia para abrir la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9. Esta fue la palabra de mi conversión, mi palabra de salvación. Esa palabra decía así: Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer conforme a las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Todo eso yo hacía, era divino, hechicero, mago. Hacía todas esas cosas, consultaba espíritus de muertos y todo más. Cuando él comenzó a leer, sentí que era para mí la palabra. Otra cosa, aquel pastor no fue premeditado con esa palabra, él tenía un esbozo en su mano. Tenía un itinerario de su mensaje. Quiere decir, no fue él quien escogió, fue dirigido por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo estaba encaminándolo. Mientras el pastor predicaba, yo estaba allí pensando, ¿y ahora cómo hacer? ¿Qué puedo hacer para ser un creyente? ¿Cuál es la actitud a tomar? Quería saber, estaba ansioso. Quería ser creyente también y no sabía qué hacer. En el exacto momento que él terminó la predicación, lanzó el llamado. Cuando hizo la invitación preguntando si alguien quería aceptar a Jesús como su Salvador, no tuve duda de mi llamada. Me levanté con las manos levantadas y acepté a Jesucristo como mi Salvador. No fue fácil. Lo peor estaba por acontecer. Cuando me levanté para ir al frente, María das Dores me dio un pellizco en la espalda tan violento que los hermanos preguntaron después si no había arrancado un pedazo. Es que el diablo no quiere que tomes esa decisión. Pero lo peor no fue aquello, lo peor estaba por acontecer. Cuando salí de la iglesia y llegué a mi terreiro, María das Dores llamó a mi padre y habló que Ogum se había convertido, que se volvió creyente. Ahí el mundo se desplomó sobre mi cabeza. Hubo persecución de mi padre. Él reunió todos los hechiceros allí en aquel momento e hizo un interrogatorio conmigo para que pudiera desistir de esa idea, volver atrás, pero todo fue en vano. Cuando Dios llama, Él sostiene en su mano, Dios sustenta tu vida. Enseguida, Cos de Burro, que era mi pai de santo, hizo una evocación de un exú llamado Ronanciño que puso fuego en todas las ropas que tenía, quemó todo inmediatamente. Inmediatamente tomé todos los santos que tenía en el terreiro, los puse encima de las cenizas de mi ropa y rompí todo. Acabé también con mi terreiro encima de las cenizas de mi ropa. Fue el desafío. Inmediatamente fui desheredado de mi familia, expulsado de casa, excomulgado por mi pai de santo que me maldijo. Él habló que iba a mandar 7 exús para matarme, para destruirme. Hablé con él, manda, sientes muy débil. Resultado, fueron los demonios que lo tiraron debajo de un camión. Él murió, fue al infierno y yo estoy aquí vivo para la gloria del nombre de Jesús. Hoy estoy casado con mi esposa Adriana, tengo hijos bendecidos y ha sido una bendición en mi casa. Mi familia me ha apoyado en mi ministerio. He viajado por Brasil y el mundo, ya prediqué en 4 continentes diferentes. En el próximo año estoy yendo para América del Norte y así por delante. Estamos cumpliendo el id de Jesús. El Señor planta la semilla, Dios del crecimiento. La semilla que es plantada en tierra buena produce fruto. Quiero dejar aquí algunas palabras importantes para quien está escuchando. Si estás con la vida destruida, no desanimes. Puede ser una presa fácil para Satanás si estás corriendo de Dios. Pero quiero hablar que Jesús es poderoso para liberar. Si eres joven, consagra tu vida al Señor Jesús. Nunca vayas solo a enfrentar trabajos de hechicería. Siempre con otra persona, siempre con la ayuda de alguien. Puede haber casos esporádicos de una persona que entra al terreiro y el trabajo no consigue proseguir, pero eso es raro, tiene que ser alguien levado por el Espíritu Santo. Después de convertido ya he entrado en muchos terreiros y acabé con trabajos. Soy conocido por muchos países de santo en Brasil que aún me conocen. Muchos países de santo conocen el nombre de Ogum, era así como me conocían. Recuerden del profeta Eliseo y del rey de Siria contra el rey de Israel. Si Satanás toca en el jefe, si Satanás toca en el pastor de la iglesia, toda la iglesia es desgarrada, toda la iglesia es atacada, toda la iglesia es alcanzada y sufre las consecuencias. Por eso hoy aconsejo a los miembros de la iglesia, hagan círculo de oración, oren por su pastor. En lugar de quedarse hablando mal del pastor, ore por su pastor porque el blanco principal es el pastor. Así como en la familia, el blanco es el esposo porque él es el sacerdote de la casa, él es el mediador de la casa. Entonces es necesario que se esté en vigilancia, siempre orando. El blanco en la familia es el esposo. Si Satanás derriba al esposo, trae derrota para toda la familia.
porque la Biblia dice que el diablo vino para matar, robar y destruir. Cuidado con las músicas que escuchen, muchas son consagradas para demonios y fueron dictadas directamente del trono de Satanás. Seleccionen lo que escuchen, la música tiene poder espiritual tremendo. Manténganse lejos de simpatías, garrafadas, trabajos de protección contra mal de ojo, todo eso es hechicería disfrazada. El creyente tiene la protección de la sangre de Jesús, no necesita nada más. Si aún has entregado tu vida para Jesús, sabe que Él te ama independientemente de lo que ya hayas hecho. No importa cuán profundo hayas caído en las tinieblas, el poder de Dios es mayor que cualquier fuerza demoníaca. Yo fui criado para Satanás desde el vientre, serví las tinieblas por 27 años, llegué al grado máximo de la hechicería mundial, y aún así Jesús me rescató y me transformó completamente. Si Dios hizo eso conmigo, Él puede hacer con cualquier persona. No hay caso imposible para nuestro Dios. Jesús te ama. Ese es el mensaje que cambió mi vida. Jesús te ama incondicionalmente y Él quiere darte una vida nueva, plena de paz, alegría y propósito. Entrega tu vida para Jesús hoy mismo. No dejes para mañana. Hoy es el día de la salvación. ¡Qué testimonio extraordinario e impactante! Realmente no existe caso imposible para Dios. Si esta historia tocó tu corazón y aún no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete ahora para recibir más testimonios de vidas transformadas como este. En los comentarios, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Escribe tu ciudad y país. Queremos saber dónde está llegando el mensaje de esperanza de Ricardo, y si conoces a alguien que necesita escuchar este testimonio, comparte este video ahora mismo. Activa las notificaciones para no perderte ningún contenido que bendecirá tu vida. Hasta la próxima y que Dios los bendiga a todos donde quiera que estén.